Tina Farías. Hola, hola a todas, a todos, bienvenidas. ¿Cómo están? Qué poquitos, cada vez quedamos más poquitos. Bueno, ¿qué tal si hoy, por ser la última clase, por favor, todos con cámara? Antonella, hola. Yo que no tengo cosa. Antolena, te pusiste un atuendo, veo, ¿no? Me puse la urbana. Muy bien. Juliana, bueno, ¿escucharon lo que dije hoy por ser la última clase? Ahí está Valeria, gracias por encender la cámara. Si es posible. Bien, Estefanía, gracias. Es la última clase y además van a venir a observar ahora esta última clase a Camila, que con esta materia se recibe, ¿cierto, Camila? Del profesorado. Así que Claro, bueno, bueno, me falta todo nivel medio todavía, pero sí. ¿ya? A ver, vamos a apoyar a Camila, a ver si alguien puede decir aunque sea sí o no cuando ella pregunta. ¿Entendieron? Digan sí, me digo, o no, hagan una preguntita. ¿Se entiende? A ver qué dice Tamara. Yo en esta compu no tengo cámara y la otra están usando. No hay problema, lo dejamos en el chat. Está bien. Luana Ruggeri, gracias por poner la cámara. Hola, Matu. Marcelo, ¿no tenés cámara, mi amor? No. Marcelo, ¿qué dice? ¿Dice algo? No. Bautista, No tengo, dice. no tengo, Marcelo. Bautista, sí, porfi. ¿Podés con cámara? Ahí está Juliana. Bueno, vamos a esperar a la profesora, ¿o no? ¿Qué decís vos, Hola, Cami? buenas. Hola, Bautista, ¿cómo trajiste tu gorrito para después de No, Justiniano? sí lo tengo si quiere, me lo puedo poner. Para después no hay Ahora, problema. mira, Ahora, es ahora tan cuando lindo. repasemos unas cosas en latín. Dale, Bueno, che, Cami, Bautista se sabe la Eh, frase de las catilinarias, te la puede decir en la clase. ¿Qué te parece, Bauti? Si tenés ganas. no hay problema, no hay problema. Bueno, genial, genial. Bueno, ¿qué hacemos? yo le dije que se conecte y 40. Si no, bueno, esperemos que sea 5 más y si no arranco y que se conecte Claro, cuando se porque conecte. es una pena que no vea toda la clase, ¿verdad? Sí. Y de todos modos le vamos a decir que está grabada. Le podemos mandar o no, sí, el link. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿cómo anda el curso acá? Leila, puede llegar a entrar Andrea Rodríguez o Sergio Márquez, que son los adscriptos de residencia, por las dudas. Dale. Bueno, a ver al grupo, ¿pudieron leer algo? ¿Querés empezar vos, Cami? Y pero no tendría que esperar a que entre la profesora, Si Pati. pudieron leer. No tiene que esperar a que entre la profesora. Sí, Adri, por eso estamos haciendo una Pero charla podemos previa, preguntar si pudieron leer, si hay justamente. Ay, dudas ¿por qué? en Me algo pasa puntual. Me fui de pantalla completa. Help. ¿Qué toqué? Ayuda. Patri, Volvé abajo donde aparece el logo de Zoom, apretá ahí. ¿Te parece? se está grabando todo esto. Sí, Ahí ¿qué problema cortá hay? un segundo de la grabación. El grupo sí pudieron leer, vieron que este tema es el último tema y que engloba o integra, mejor dicho, todos los temas anteriores. ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron hacer práctico? ¿No? Eh, ¿No hay respuesta? Bueno, Cami, adelante. Usted haga lo que quiera.
¿Quiere hablar con los chicos? ¿Quiere que pongamos ya? No, Ley, ¿querés poner la línea? Así arrancamos por ahí, de última, que no es tan importante como con el contenido de la clase. Ah, Ley, ¿vos ibas a ver cuando pide ingreso a la profesora? Ya. Yo veo, yo me fijo. Ahí está. Bueno. ¿Cómo voy a hacer? Perdón, No es sé. que se me tildó. Cuando comparto pantalla, a veces se me tilda la compu. Pero sí veo. Pero sí veo. No, porque te pido que me compartas, que veas si entra grado C, era como un montón de cosas. Sí, sí, me fijo. Bueno, ¿Vos entonces. lo ves? ¿Vos lo ves, Cami? Sí, como si estoy en la compu, sí. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos adelante o esperamos? Arrancamos con una mini introducción de esto. Bueno, vamos. Bueno, desde la primera clase le dijimos que la materia se ve siempre de manera global. Incluso en la primera clase le hablamos de algunas cuestiones de la última clase, de la recepción del derecho romano, que es puntualmente lo que vamos a ver hoy. Y quería empezar con la línea, remarcando que hoy vamos a repasar algunas cuestiones solamente jurídicas, no todo lo que vieron en la materia, desde la unidad 2 en adelante. En la unidad 2 vimos derecho romano. Unidad 3, germanos, y empezamos con Edad Media, o toda Edad Media, es la unidad 3, toda Edad Media. En la unidad 4, perdón, ¿qué? Es que entró alguien, me parece, con el micrófono abierto. Ah, porque no estoy... Chan. Sí, me está haciendo eco algo. Ahí está, sí. Ah, la profe. Hola, Magali. A ver. El que dice Galaxy es mi profe de residencia. Bueno, ¿ya está Ahí está. admitida? Sí, A ya ver. está. Ya está. A ver, que no la veo. Magalí, profesora, hola, ¿cómo estás? Estábamos esperando Hola, Ay, espera ¿qué que no tal? la Tuve que entrar desde el celular, por eso tengo el nombre del dispositivo, mil disculpas. No quiero interrumpir, así que continúen. Muchas gracias por el espacio. No, querida, bienvenida para todos los que estamos. Ella es Magalí López Castillo, Magalí ¿verdad? Gómez Gómez Castillo, perdón, me equivoqué. No, por favor. Magalí es la profesora, la docente de Camila, de Residencia 3, y va a observar la clase. Así que acá estamos, Magalí. Adelante. Adelante, Muchas Camila. gracias. Yo soy Hay Patricia. un micrófono que nos está rebotando. ¿Lo pueden Eso. silenciar? Por fin. Silencio. Sí. Ahí está. Bueno, en la unidad 4 también terminamos de ver Edad Media, y en la unidad 5, que supongo que lo vieron esto el miércoles con Ligia, monarquías absolutas. Unidad 6, que es donde estamos, ya vieron Revolución Industrial con Adri y Revolución Francesa con Ligia. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Repasar algunas cuestiones desde la unidad 2 hasta el final que nos ayudan a entender la recepción que nosotros hacemos del derecho romano. O sea, por qué es importante que en la facultad existe una materia que se llama Historia del Derecho y en la que se da derecho romano puntualmente. Así que, bueno. Ley, ¿querés pasar al Power? Por fin. Thank you. Ah, una clase políglota también. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan de esto? Lo vimos en la primera clase, en el Power de la primera clase. Seguramente lo hablaron con Patri y quise retomar desde ahí porque en ese Power citábamos puntualmente a esta clase. Si se fijan, lo van a encontrar así le puse la misma carátula y todo para que lo encuentren fácil. Pasame a la otra diapositiva de Ley. La cátedra parte de entender al derecho como un fenómeno complejo. No lo entiende como una creación aislada de un legislador o un reformador, sino que entiende que justamente es un fenómeno complejo que está intervenido o connotado por diferentes cuestiones históricas. Ahí tenemos la relación entre historia y derecho, ¿no? Estos diferentes factores históricos son, por ejemplo, económicos, políticos, ideológicos, filosóficos, religiosos.
Todos esos factores tienen que ver con las características que tiene la sociedad en la que nace ese derecho particular en un momento determinado. Entonces entendemos que el derecho es una forma de dar respuesta a esas demandas sociales surgidas a través de la historia. Por eso desde la primera clase les venimos remarcando esto, que entendemos al derecho como signo, producto y causa de lo social, o sea, de la historia. Y en ese marco nos parece importante el estudio exhaustivo que hicimos durante este cuatrimestre del derecho romano. Pásame a la siguiente ley. Ahí está. Entonces, ¿por qué estudiamos derecho romano en esta materia? Le damos una especial importancia porque es el antecedente principal para nuestra cultura, nuestra cultura en general y nuestra cultura jurídica. Es el principal antecedente del cual surgen nuestras propias instituciones jurídicas. Entonces, la evolución del derecho y de la historia del derecho en Roma nos permite entender cómo ese derecho fue evolucionando a partir de formas, allá al comienzo, cuando veíamos el derecho quiritario con formas rituales, solemnes, orales, cómo todo eso fue evolucionando, transformándose a partir de diferentes demandas, hasta llegar a la obra cúlmine, que es la compilación de Justiniano, que es la obra cúlmine del derecho romano, ¿no? Y cómo se proyecta ese derecho a través de diferentes etapas históricas hasta llegar a la actualidad. Por eso me pareció importante, antes de desarrollar puntualmente el repaso general de este tema, marcar algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo este derecho romano se ve reflejado en nuestra legislación. Y ahí tomé un ejemplo, pasame a la siguiente ley. La influencia del derecho romano en el Código Civil de Vélez Arfield, como ustedes saben, la primera legislación codificada que tuvimos en Argentina. El Código Civil, tanto en el articulado como en las notas, porque ustedes ya estudiaron directamente con el Código Civil y Comercial, pero no sé si lo van a llegar a ver, pero el Código de Vélez tiene artículos, no sé si lo ven, pero lo más importante y lo que todos extrañamos son las notas de Vélez, que es una explicación de los artículos. Entonces, el código, ya sea en el articulado propio como en las notas, hace muchísima referencia a lo que es el derecho romano. Ahí les puse unos números. 799 artículos, Vélez los extrajo directamente de la compilación justiniana, que la vamos a repasar en un ratito. Y además existen 1300 citas de fuentes romanas a través de los antiguos romanistas que Vélez había consultado para realizar el código. Y les quería leer algunos ejemplos. Por ejemplo, la nota de elevación, que es lo primero que está en el código, cuando Vélez manda el código a la Comisión de Legislación del Congreso, en una partecita dice: en la necesidad de desenvolver el derecho por la legislación, ya que nos falta la ventaja que tuvo el pueblo romano de poseer una legislación original, nacida con la nación y que con ella crecía, podíamos ocurrir al derecho científico, del cual pueden ser dignos representantes los autores citados. Antes había citado, como ustedes seguramente ya lo vieron, Gallo, Ulpiano, jurisconsultos romanos. Después dice: cuando el emperador Justiniano hubo de legislar para los pueblos nuevos, después de la creación del Imperio de Oriente, formó el digesto de una parte de la literatura del derecho, convirtiendo en leyes los textos de los grandes jurisconsultos. Podemos ver cómo Vélez estudió profundamente lo que se había legislado en Roma para poder hacer el código. Y les leo una nota. En cualquier nota de Vélez van a encontrar citas del derecho romano, pero por ejemplo les leo una que pertenece a derechos y obligaciones entre parientes y habla de el derecho de alimentos, quiénes se deben alimentos entre sí y en qué orden de prioridad. Bueno, establece el orden de prioridad en el articulado, pero en la nota Vélez dice: en el derecho romano, el orden de la obligación de alimentos era el siguiente. Fíjense el orden que toma. Primero el padre, segundo los ascendientes paternos, tercero la madre, cuarto los ascendientes maternos.
Y después dice, en el digesto, que es una parte del Código Justiniano, que ya lo vamos a repasar, en caso de divorcio, la madre rica reemplazaba inmediatamente en esta obligación al padre. La ley romana hizo obligación privativa de la madre criar a los hijos menores de 3 años. O sea, fíjense, lo que está diciendo es, tomo estas ideas para hoy sancionar este artículo y determinar de esta manera cuál es el orden de prioridad de los alimentos entre parientes consanguíneos, ¿no? O sea, me parecía, porque después nos pasa mucho cuando terminan la materia, que nos cruzan por el pasillo, bueno, el pasillo no hay, pero digo, en la normalidad, y dice, ay, ¿por qué tiene que existir esta materia en la facultad? Y sí, es importante que sepamos de dónde sale todo esto que tenemos hoy legislado. Bueno, eso seguime a la otra diapositiva, Ley. Acá, para que vean que no todo es, que el derecho no es solamente lo que dice la ley, también en el Tecnoleto tenemos un montón de frases en latín que utilizamos comúnmente al redactar demandas o en los escritos o en cualquier tipo de escrito. Les puse algunos que seguramente en un montón de materias o ya los vieron o los van a ver. Acá no sé si quiere hablar el que habla en latín y los quiere leer o sigo yo. ¿No? Bueno, no importa, lo leo yo. Hola Cami, no sé, no conozco mucho la pronunciación, pero podría intentar hacer algo. Bueno, ¿me lo querés leer? Bueno. Que es tu momento. Antonella dice que es tu momento. Gracias, Santo, siempre ahí apoyando. Bueno, empiezo, si les parece. Dale. Prior in tempore, potior in iure. Eso, ahí está. Eso significa primero en el tiempo, mejor en el derecho. O sea, cuando hay 2 o más personas que alegan tener derechos sobre la misma cosa, va a tener prioridad aquella que primero haya realizado un acto jurídico sobre esa cosa. Por ejemplo, no sé si ya tuvieron reales, pero lo van a ver seguro cuando den hipoteca. Clave para entender la hipoteca de primer, segundo, tercer grado. O sea, hipoteca de primer grado, priori in tempore y priori iure sobre la hipoteca de segundo grado. ¿Va? ¿Sí? Bueno, seguí con la otra. Alterum non laedere. Me Bueno, sí. Bueno, ese es el principio de ningún daño a otro que se utiliza generalmente en el derecho de daños. Seguí con el otro. Erga omnes. Erga omnes seguramente lo vieron en derecho constitucional cuando hablamos de la aplicación del derecho. Es decir, que determinada norma, acto o contrato se aplica o rige para todos. O sea, ¿qué estamos diciendo cuando lo vemos en derechos humanos? Que los tratados de derecho internacional son oponibles a todos. ¿La otra? Iura novit curia. Uria novit curia. Ahí está. Esa significa el juez conoce el derecho. Es decir, nosotros, cuando, por ejemplo, hacemos una demanda, alegamos algo, tenemos que probar lo que estamos diciendo, pero no tenemos que probar lo que dice el derecho, porque se supone que el juez conoce ese derecho y va a fallar en razón de ese derecho. ¿La otra? Chan, la Nemo otra. plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet. Bueno, ese es el que... Ese generalmente le decimos nemo plus iuris, pero tiene un nombre así entero. ¿Qué significa? Que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso del que tiene. Eso generalmente lo van a ver bastante más adelante en insolvencia. ¿Y la última? Pacta sunt servanda. Servanda. Ese también en derechos humanos generalmente lo ven. Significa los pactos deben ser cumplidos y deben ser cumplidos en sus propios términos. O sea, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, piensen en el 75, inciso 22 de la Constitución, ¿no? Los tratados de derechos humanos se deben cumplir en las condiciones que esos pactos se establecieron. Bueno, y además hay otras que no puse porque iba a quedar muy extenso, pero digo, no es solamente son frases. Por ahí cuando hacemos cualquier escrito judicial, también utilizamos mucho algunas frases. Por ejemplo,
supra cuando referimos a algo que vamos a explicar más abajo. Por ejemplo, por los hechos que referiré ut supra. O si venimos escribiendo y ponemos tal como lo invoco en el poder referido, ut infra. Otro caso, no sé si alguno trabaja en un estudio jurídico y por ahí tiene más esto, pero si no ya seguro lo van a ver. Otra cuestión es, por ejemplo, cuando nos estamos agraviando de una sentencia, o sea, estamos en segunda instancia, nos agraviamos de la sentencia de primera instancia. Entonces, por ejemplo, decimos que nos agravia de la sentencia de primera instancia la falta de fundamentación que la CUO, o sea, CUO significa juez inferior, que la CUO realiza frente a la negativa de otorgar la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo. Otro caso, ad litem. Este caso sería a los efectos del juicio, significa ad litem. Por ejemplo, Camila Soromelo, abogada, confianza vigente para el ejercicio de la representación en juicio, constituyendo domicilio ad litem en Irigoyen 2001, bla, bla, bla. ¿Se entendió la idea? Bueno, seguime con la otra ley. La otra diapositiva. ¿Ya? Se le tildó. Sí, muy bien. Se me tildó. No, espera, te salteaste una. Por eso, se me había tildado. Ah, está. Ahí está. Además de lo que es puntualmente el derecho romano está receptado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya lo vamos a ver en profundidad en el desarrollo de la clase, pero me interesa que se queden con esta idea desde el principio. Hay artículos de la Declaración de Derechos que directamente están reflejados en nuestra Constitución Nacional y también tienen su correlato, obviamente, en las constituciones provinciales. Por ejemplo, nuestra forma de gobierno, el artículo 9 que habla de las aduanas nacionales. Este artículo fue muy importante en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Piensen que se estaba saliendo del sistema feudal, ¿no? Y ahora se estaba dando importancia a una aduana única. Nosotros lo receptamos en el artículo 9. Otras cuestiones fundamentales que surgen de la Revolución Francesa son derechos y libertades individuales, trabajar, ejercer industria lícita, comerciar, enseñar y aprender. Libertad individual, es decir, que no haya esclavos, la igualdad ante la ley, que después quédense con esto que lo vamos a ver puntualmente cuando repasemos Revolución Francesa. Otro fundamental de la Revolución Francesa, la inviolabilidad de la propiedad privada. Y este último, el 36 de la Constitución que les puse ahí, el derecho de resistencia a la opresión. Este último nosotros lo tenemos legislado en la Constitución a partir de la reforma del 94. En la Constitución originaria del 53-60 no estaba, está desde el 94. Ahora sí pasa la otra ley. Ahora vamos puntualmente a la clase de hoy. A principios del siglo XX se instituyó en Europa la denominación sistema jurídico o familia jurídica para referir a los diferentes sistemas de derecho que existían en el mundo, poder dividirlos, establecer cuáles son sus características principales y así poder estudiar derecho comparado. Entonces ahí les puse un cuadrito, pueden ver que hay... ¿Alguien habló? No. Pueden ver que hay numerosas familias jurídicas. Tenemos derecho continental, que es uno de los que vamos a estudiar hoy, common law, que también vamos a hacer un repaso, países que se basan en derecho religioso, derecho consuetudinario o sistemas híbridos. Es decir, que hacen un mix entre derecho civil y derecho anglosajón. Me parece importante nombrárselos a todos, no los tienen que saber todos, era para que sepan que existen, por qué se llaman sistemas jurídicos. Nosotros nos vamos a centrar en dos sistemas jurídicos de esos, que son los que pertenecen a el derecho occidental. Entonces nosotros vamos a estudiar derecho romano continental y common law. Para empezar, de estos dos grupos tenemos el derecho romano continental, obviamente, que va a tener su influencia en el derecho romano y en las constituciones liberales que surgen a posteriori del derecho romano. Y la base fundamental de este derecho es la ley, lo legislado.
En cambio, en el common law se va a regir principalmente por la jurisprudencia y su fuente fundamental va a ser la jurisprudencia. Entonces ahora, no hay todavía. Vamos puntualmente a arrancar por derecho romano continental. Acá, para arrancar, necesito que pensemos en cosas que repasamos un montón de veces, pero las tienen que saber para saber dónde estamos parados. Caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo. Caída del Imperio Romano de Oriente, 1456. Entonces, vamos a ver que mientras el Imperio Romano de Occidente cayó, de ahí vamos a analizar la recepción que se hace del derecho romano durante la Edad Media. Y a su vez vamos a ver en el Imperio Romano de Oriente que subsiste la compilación de Justiniano. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas, algo? Se entendió todo. Ok, sigo. Muy bien, Cami. Bueno, Ley, cambiame de diapositiva. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar por subsistencia del derecho romano en Oriente. En Oriente tenemos la compilación de Justiniano. En 1528, Justiniano decide poner en orden toda la legislación que había llegado, legislación romana, ¿no?, que había llegado hasta él. Su fin era práctico, llegar a un único texto que reflejara cuál era la realidad jurídica de su época. Hoy nosotros tendemos a percibir a la compilación de Justiniano como un todo integrado, ya que lo llamamos Corpus Juris Civilis. Pero en ese momento se distinguía bien cuáles eran las 4 obras que lo componían. Entonces, esta compilación está integrada por el digesto, el código, las institutas y las novelas. El digesto son libros que ordenan los fragmentos extraídos de las obras de los principales juristas romanos. El código contiene las imperiales, las instituciones son una obra didáctica para facilitar la enseñanza del derecho. Y las novelas se sancionan con posterioridad a estos 3, ya que son una actualización de estos 3 partes del código. O sea, las disposiciones que las novelas contienen pueden derogar, modificar, ¿no?, disposiciones contenidas en el digesto, en el código y en las institutas. O incluso novelas que se sancionan con posterioridad a las primeras novelas pueden derogar disposiciones contenidas en las propias novelas. Bueno, y por último, en cuanto a la subsistencia del derecho romano en Oriente, como les decía, a partir del siglo XII recién se va a empezar a hablar de la compilación de Justiniano como un todo unitario, ya que Irnerio le va a dar, en la Universidad de Bolonia, ya lo vamos a ver, le va a dar el nombre de Corpus Juris Civilis, o sea, cuerpo de derecho civil. Bueno, pasamos a... Voy rápido con esto porque sé que ya lo dieron en profundidad, pero si hay alguna cuestión que quieren volver a repasar, lo volvemos a ver. En total estamos todos los adscritos y las profes para repasar lo que ya se vio. No hay problema por eso. Bueno, sigo. Derecho romano en Occidente. Recordemos, cae el Imperio Romano en manos de los bárbaros, comienza la temprana Edad Media. En cuanto a la temprana Edad Media, lo único que vamos a repasar es, en cuanto a las oleadas invasoras, es esta cuestión del principio de personalidad y territorialidad de las leyes. La primera oleada invasora, cuando Roma cae en manos de los bárbaros, recuerden que tenían una legislación consuetudinaria. Toman de los romanos la técnica jurídica y sancionan sus códigos. Pero estos códigos que sancionan los bárbaros van a estar reservados para ser aplicados para los bárbaros, mientras que para los romanos reservan la legislación romana. Por eso le decimos principio de personalidad de las leyes, ¿no? A los bárbaros se les va a aplicar el derecho que sancionaron los bárbaros y a los romanos vencidos se les va a aplicar su derecho. Esta primera oleada fueron pueblos que no fueron duraderos y
al tiempo comienza la segunda oleada invasora. Esta oleada invasora marca el fin de estos derechos dualistas, estableciendo de nuevo el principio de territorialidad de las leyes, es decir, que va a regir en todo el territorio una única ley. ¿Cuál ley va a ser esta? Ya únicamente la de los bárbaros vencedores. Los bárbaros vuelven a receptar, a partir de la técnica jurídica, su propia legislación en códigos, pero la particularidad es que en este caso los códigos los van a redactar en latín. Bueno, vamos a repasar algunas cuestiones de la Edad Media. En la Edad Media hay una franca decadencia del cultivo científico del derecho romano. No es que no existe, o sea, existió, hubo escuelas como por ejemplo en Roma, en Ravenna, en Pavia, que se estudiaba derecho romano, pero no fue un momento de expansión o esplendor del derecho romano. Sí tengamos en cuenta que el derecho romano se lo utilizó para interpretar el derecho canónico, para interpretar la Biblia, ¿no? Pensemos, Alta Edad Media, fuerte teocentrismo, así que bueno. En cuanto al derecho canónico, ¿no? Que es lo principal que está en auge en este momento, simplemente recordarles que tiene como base, sí, algunas cuestiones del derecho romano y también la legislación carolingia. Esto también ya lo vieron seguramente con Patri, con Carlomagno, del reino de los francos, a posteriori de esa segunda oleada que venimos hablando recién. Entonces, este derecho canónico se suponía que era para ser aplicado, en forma cerrada, pero fue ganando terreno y se superpuso, invadió esferas de lo que era el derecho secular. Entonces, en esta época no hay una clara distinción entre delito y pecado, como tampoco hay una clara distinción entre derecho y teología, ¿no? Todas estas cuestiones se empiezan a entremezclar con religión. Bueno, y por último, Baja Edad Media. Acá sí hablamos de la recepción del derecho romano. Si querés pasar la otra diapositiva, Ley, mientras yo voy explicando esto. Bueno, acá tenemos, en primer lugar, escuela... ¿Qué? ¿Se puede Sí. interrumpir? Sí. Perdón, ¿sí? Sí. Lo que está diciendo Ley, bueno, fíjense que ahí la imagen de Irnerio que representa la glosa, ya la vimos justa esa imagen. No, lo único que quería agregar que justamente durante la Edad Media, cuando se empieza a receptar el derecho romano, se recepciona como objeto de análisis y de estudio, no como derecho positivo. Derecho vigente. Tal cual como lo explicó Camila. Y el derecho no tenía una autonomía científica en el sentido de que justamente por el teocentrismo que está explicando Camila, por la escolástica, lo que se estudiaba era el trivium y el quadrivium. El derecho era uno más de las artes entre retórica, lingüística, lógica. Fundamentalmente se estudiaba teología y el derecho vinculado a ello. Perdón, Cami, adelante. Excelente lo tuyo, Bueno, ahora iba a la Escuela de Bolonia. Esas son imágenes actuales. La Escuela de Bolonia es la primera universidad que hay en Occidente. Entonces, esta Escuela de Bolonia, en el siglo XII, alcanza reputación universal, porque ¿qué pasaba? Estudiantes de diferentes nacionalidades iban a estudiar a Bolonia, estudiaban derecho romano, como lo vamos a ver ahora, y cuando volvían a sus países, a sus ciudades, difundían este derecho romano que habían estudiado. Entonces acá vamos a estudiar dos cuestiones. Primero, Irnerio, y después Bartolo. Irnerio es el fundador de la escuela de la glosa, siglo XII, después de Cristo. La escuela de la glosa se encargó principalmente de estudiar el digesto, o sea, una de las partes del Código Justiniano que repasábamos recién. A este digesto, o sea, sobre los textos del digesto, realizaban dos tipos de glosas. La glosa marginal y la glosa entre líneas. Es decir, si le tenían que hacer una aclaración muy extensa del digesto, lo hacían al costado, ¿no? Por eso glosa marginal.
Y si la aclaración que hacía era menos extensa y entraba en la línea, se le decía interlínea. La Escuela de la Glosa se ocupa del estudio del derecho privado romano. No van a tener interés en el estudio del derecho público porque pensemos que todavía estamos en la Edad Media y no hay Estado centralizado. Después, a posteriori, aparece este sujeto, Bartolo, con los posglosadores, entre el siglo XIV y XV. ¿Perdón, Patri? Para la gorra. También. Tenemos... Los chicos, Magalí, los chicos se disfrazan por ahí cuando hacemos alguna representación, entonces por eso Patricia pone... Bueno, entonces, Bartolo, posglosadores, siglos XIV, siglo XV después de Cristo. Los posglosadores van a estar más preocupados por la aplicación de las normas que por un estudio sistemático de la legislación. Y a su vez sí van a estudiar derecho público, a diferencia de los glosadores que no estudiaban derecho público, porque ya pensemos, en los siglos estamos avanzando allá hacia una transición a las monarquías absolutas, donde va a haber Estado centralizado nuevamente. Y justamente son estas monarquías que van a tomar principios de los posglosadores para reconstituir el poder central. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Bueno, seguimos. Se le tildó a Leila de nuevo. Sí, se le tildó. ¿Querés que lo pase? Lo que pasa, si lo paso yo, no los veo, por eso no me gusta pasar yo el power. Ahí está. No puede ser que en la última clase me pase esto. Tranqui, Ley. Heme aquí, profe, con el gorro de Justiniano. Ahí está. Ahí está. Explica qué es el gorro de un atuendo típico, tocado. No sé bien qué será. Me lo trajeron de regalo de Estambul, de Constantinopla, la vieja Constantinopla, ¿no? Así que pega con lo de Justiniano y aparte si se lo ven los frescos que hay, es parecido al atuendo que él utilizaba. Exactamente. Es para ilustrar y que sea lúdico y visible con tanta falta de presencialidad estas clases. Hemos hecho esto en cuanto podíamos, Magali, no siempre. Cuando en condiciones normales nos vestimos de romano y actuamos la confarreatio, pero bueno, acá no se podía. No. Bueno. No, pero adelante. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito qué pasó con el derecho romano en las monarquías absolutas. Que lo vieron el miércoles, si no me equivoco, con Ligia. O sea, está fresco este contenido. En las monarquías absolutas pensemos, está terminando la Edad Media, empezando la Edad Moderna. Acá se toman fuertemente las ideas de los humanistas. ¿Qué pensaban los humanistas? Que había que volver a lo clásico, un retorno a lo clásico, porque ellos consideraban que lo único digno de seguir era el mundo greco-latino. Por eso intentaban imitar esas cuestiones. Y se hace una recepción definitiva del derecho romano, ya que las monarquías toman dos cuestiones para unificar su poder nuevamente. Una cuestión va a ser económica y otra cuestión va a ser política. En cuanto a la razón económica, que ayuda a las monarquías absolutas, es el estudio del derecho, la introducción del derecho civil. Es decir, el derecho civil romano clásico en las monarquías absolutas va a favorecer nuevamente el desarrollo del libre capital entre el campo y la ciudad. Y la razón política, es decir, el derecho público romano, los va a ayudar en la reconstrucción del Estado centralizado. O sea, tenemos el ius, que va a regir las relaciones entre los civiles, las relaciones de derecho comercial entre los civiles, y la lex, que va a regir las relaciones entre Estado y súbditos. O sea, toman el derecho civil y el derecho público romano para sus ideas de integración territorial y centralismo administrativo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno.
Sí. Bueno, y recuerden que recién les estaba diciendo cuando hablábamos de Bartolo que las ideas de los posglosadores son tomadas juntamente por las monarquías absolutas para la reconstrucción del poder centralizado, ¿no? Posglosadores que estudiaban derecho público romano. Bueno, en cuanto a la Edad Moderna también lo repaso rápido porque seguramente lo dieron en la clase pasada, ya en profundidad. Bueno, en la Edad Moderna vamos a tener las ideas de la Ilustración como un movimiento cultural e intelectual que va a inspirar profundos cambios en la sociedad y sobre todo va a inspirar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa con esos principios que veíamos al principio que se ven reflejados en nuestra Constitución, ¿no? Propiedad privada, libertad individual, libertad de asociación, igualdad ante la ley. Perdón, que esos principios, no los dije, están reflejados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También repasamos esta cuestión de la codificación. Cuando hablo de codificación hablo Código Civil francés, 1804, Código de Comercio francés, 1807. Códigos napoleónicos. Ya en este caso hablamos de codificación, a diferencia de lo que conocíamos hasta ese momento, que era la compilación. O sea, en este caso hablamos de unidad y coherencia. En un único texto jurídico, actualizado a la época, se establece qué derecho nos va a regir. Y en virtud de esto también es importante mencionarles... ¿Qué? ¿Querías hablar, Patri? No sé si se admite. Cortito. Ahora Sí. que están bien, Iba a hablar de la escuela de la exégesis y después pasaba a la otra. No, simplemente para que todos vean hoy, que es la última clase, que en las primeras unidades hablábamos del código de Justiniano. Sí. Digamos, no es realmente un código, porque Es una lo compilación. somos a partir de este momento, ¿no? De principios, fines siglo XVIII y principios del XIX, que se inaugura el movimiento codificador y que vean las diferencias, como dijo Camila. También cuando hablábamos de código de Justiniano, tampoco lo es. También código de Hammurabi, Hammurabi no es código. las 12 tablas, para que No vean son ese- código, claro. Ah, Sí, perdón, sí. Cami. Adelante. Sí, o sea, lo que separemos, antes de Napoleón, después de Napoleón. Antes de Napoleón lo que se hacía era toda la legislación que había, una tras de la otra, en general no se derogaba, se seguían acumulando, ¿y qué pasaba? Había cuestiones contradictorias. Con la codificación lo que se hace es ordenar en un único texto, sistematizado, en forma breve, en forma concreta, con coherencia, cuál es la legislación que nos va a regir. Y a partir, como corolario de la codificación, surge en Francia la escuela de la exégesis, que esto seguramente lo vieron en Introducción al Derecho, con la frase de la escuela de la exégesis, dura let, sed let, que habla de que justamente el texto de la ley es lo que nos rige y únicamente lo que está escrito en la ley es derecho. O sea, para ellos son positivistas, ¿no? El derecho es solo norma. Y me parece importante acá hacer esta aclaración, nosotros no compartimos esta idea de positivismo, hacerles esta aclaración de que mientras en Francia estaba la escuela de la exégesis en su máximo esplendor, en Alemania, ahí está, ahí lo escribió Patri, en Alemania existía una persona que se llamaba Savigny, fundador de la escuela histórica del derecho, que se oponía profundamente a esto. Para Savigny, el derecho está influido por múltiples factores, como decíamos al principio de la clase, que es lo que nosotros compartimos, que el derecho no es solo norma. Bueno, eso, piensen que Alemania no codifica hasta, creo que siglo XX, si no me equivoco. Sí, fines del 19, 1870 y principios Sí. del 20. Ahí empieza el movimiento. Excelente, Cami. Bueno, Profe, tengo sí, una preguntita al respecto de esto. sí. Esta escuela histórica del derecho, este postulado de que el derecho se construye a partir de elementos históricos y demás, ¿elimina radicalmente toda posibilidad de positivizar una norma o No. está permitido? Por ejemplo, O sea, hacer una ley
si cambian las circunstancias históricas, modificarla en consecuencia. Hay que modificar la ley, sí. Pero por eso, o sea, lo que planteaba el positivismo, las codificaciones, la escuela de la exégesis, ese era el gran problema de la escuela de la exégesis, que si la ley se volvía injusta, era difícil cambiarla, porque ellos habían condensado en un momento determinado algo que servía a esa sociedad. Y fíjense cuánto nos costó a nosotros modificar, derogar y sancionar un nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Piensen cuándo sancionó Vélez el código y piensen recién en 2014 tuvimos un código nuevo. Esa es la gran desventaja de la codificación, ¿no? Que claro, se cristaliza y es difícil la modificación. ¿Se entendió? O sea que en definitiva no se rehusaban a positivizar una norma. Simplemente, no, claro, o sea, estaba basado en el derecho consuetudinario, digámoslo. No, bueno, sí, puede ser derecho consuetudinario, pero, o sea, tiene que estar legislado, pero entienden que el derecho no es únicamente lo que está escrito en la ley, sino que el derecho está influenciado por otras cosas. O sea, quizás tienen una codificación, pero a la hora de fallar, por ejemplo, no van a interpretar únicamente lo que dice la ley, se van a fijar en otras cuestiones, a diferencia de estos positivistas. Igual, sí, o sea, Alemania no codifica hasta, como lo decíamos recién, final del siglo XIX. Pero no se oponían, sino ¿qué? Sí. En realidad, justamente, el tema de la codificación de un código único alude a uno de los principios que viene, que ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Estados. Justamente en Alemania ni en Italia, en esta época, principios del siglo XIX, existe un poder centralizado. No se ha dado en estos estados, y se da muy tardíamente, la unificación territorial y política. Vale decir, no hay estados territoriales, ¿se entiende? Entonces, eso justamente se refleja en que hay todavía reinos, condados, ducados, principados, ¿sí? Va de la mano el proceso codificador con la unificación política. Un rey, una ley, y un dios, una religión. Esos serían los lemas que vimos la semana pasada. Cami, perdón, y adelante. Ley, pasame a la otra diapositiva. Bueno, ahora, lo que vamos a ver ahora, no lo tienen que saber, pero, o sea, como tema de examen, pero sí nos parece importante que sepan al menos que existía. Como saben, bueno, ustedes ya entraron con este plan de estudios nuevo, para los que ingresamos con el anterior, y vivimos el cambio del plan de estudio, vivimos fuertemente esta cuestión. No se logró consenso de establecer una materia que tratara cuestiones de género, y solo logramos que en los fundamentos del plan de estudio nuevo se estableciera que cada comisión de cada cátedra tiene que dar cuestiones de género relativas a su materia. Nosotros en el programa, bueno, no está modificado por diferentes cuestiones, pero desde la comisión nos parece importante que al menos sepan que en 1791 existió una persona, Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que es un texto que parafrasea, bueno, desde ahí no pretendo que lo lean, pero si lo buscan, es un texto que parafrasea lo que dice la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es muy importante porque es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de igualdad de derechos, de equiparación jurídica entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque pensemos que la Revolución Francesa, en sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, hablaba de los hombres y se olvidaba de las mujeres. Entonces lo que propone Olimpia es una verdadera proclama por la universalización de derechos. Bueno, obviamente que pobre Olimpia es acusada de traición a la Revolución Francesa. La Revolución no estaba lista para las mujeres todavía. La acusan de traición porque ella se oponía a que Luis XVI, a que lo mataran en la guillotina. Se opone a la muerte, a la pena de muerte, en realidad. No es que estuviera a favor de Luis XVI, sino que se opone a la pena de muerte. Y acá donde la dejé, no lo incorporé en el Power porque la vi hace poquito, no sé si la van a llegar a ver desde el celular. Fíjense. Muy bien.
cuando, hoy se me tildó, pero les quiero mostrar cuando una imagen de cuando pasan al pobre Luis XVI por la guillotina, fíjense que son todos hombres alrededor de la guillotina, ¿no? También. Más cerca, ponelo más cerca. ¿Ahí? Sí. Esa es la cabeza de Luis XVI, y son todos hombres alrededor apreciando el hecho de la pena de muerte. ¿Está? Apreciando el hecho. Y sí, ¿puedo decir una cosita más? Sí. Qué molesta que está la profe hoy, ¿eh? No, que esto que está introduciendo Camila es muy, muy interesante. También se ve en el proceso revolucionario en el Río de la Plata, ¿verdad? Donde, por ejemplo, María del Rosario del Valle, que ahora recién se está, María Rosario del Valle, ¿no? Se está rescatando la figura de ella y de tantas otras mujeres que lucharon codo a codo, tomaron las armas en la revolución, en América y en Francia. Esto era lo que reivindicaba Olympia de Gouges. Si las mujeres pudieron y supieron poner su cuerpo para luchar al lado de los hombres, ¿por qué, digamos, uno de los postulados básicos, y por qué no también otorgarle derechos civiles, otorgarle derechos al lado de los hombres? Por eso es muy interesante lo que está incorporando Cami, justamente. También es interesante destacar que en esta época, bueno, durante toda la historia, ¿no? No solo de la historia del derecho, las mujeres se buscaba o se pretendía que no tuvieran tanta instrucción, por lo cual no había escolaridad. Solamente algunas podían acceder si tenían maestros privados. Estamos hablando de una época en donde cuanto menos supiera la mujer, menos leer y escribir, mejor. Entonces, eso en sí, este escrito, ya es revolucionario para la época. Eso quería decir, ¿no, Cami? Perdón, adelante. No, sí, me hiciste pensar en acá, ¿no? Julieta Lanteri, que cuando quiso estudiar, tuvo que ganar un juicio antes de estudiar, estudió, pero cuando se quiso matricular no le dejaban matricularse, si no me equivoco, o no pudo estudiar y tuvo que ganar un juicio para una cuestión así, y después no recuerdo también el nombre, la primera mujer que intentó votar, Sí. allá con la ley Sáenz Peña, porque en realidad la ley no hablaba de hombre o mujer, y Exacto. había ahí como un vacío, no me estoy Sí, acordando quién era esta mujer, pero también pudo votar. O sea, son todas cuestiones que por ahí no se estudian, pero es importante que las empecemos a incorporar, porque existieron otro ejemplo, Elvira Cecilia. Rawson, en la Revolución del Parque, también. Muy bien. Cecilia Grier, la primer médica, ¿se acuerdan? Que tuvo, digamos, dificultades para matricularse en la facultad, no se permitía esto, no estaba en la cabeza, de que pudieran matricularse, estudiar y recibirse, porque algunas las dejaban cursar, pero después nunca le daban el título. Claro. Bueno, con esto Perfecto. cierro la parte de derecho romano continental. Y pasame la otra diapositiva, Ale. Y pasamos, por último, breve noción, porque esto es totalmente ajeno a nosotros, resulta raro estudiarlo, simplemente que sepan que existe, que hay otra familia del derecho occidental, que es la familia del derecho consuetudiniano inglés. En Gran Bretaña, hacia el 1000 después de Cristo, coexistían numerosas legislaciones. Germánica, romana, canónica. En 1066 se le superpone el derecho de la conquista normanda. Y cuando llega ahí Guillermo el Conquistador, con su unidad política y territorial, también se produce la unificación del derecho, que es lo que conocemos como common law, a diferencia de lo que llaman civil law, que es lo que veníamos desarrollando recién. En este caso, la norma jurídica para el common law tiene como única finalidad resolver el caso, no plantear como para nosotros una regla de conducta que se va a aplicar a posteriori. O sea, la importancia del common law no está puesta como nosotros en el derecho legislado, sino que va a estar puesta en el precedente judicial, que si pasaba la última diapositiva se los puse ahí en un cuadrito, como para que se entienda ahí brevemente. Nuestra fuente principal es el derecho legislado, y como fuente secundaria tenemos a la jurisprudencia, pero para el common law la importancia es justamente el precedente judicial, no tanto la ley. Bueno,
En cuanto a esto, el repaso teórico ya está. ¿Quieren que repasemos el formulario de Google que se cerró hace un ratito? ¿Sí? No sé si quieren Yo que lo quiero. repasamos entero o quieren hablar, plantear cuáles fueron las dudas principales que tuvieron para resolverlo. Claro, está bueno. ¿Lo vemos entero? Sí, me hacen que sí con la cabeza nomás. Bueno, Ley, lo poné en pantalla, porfa. Bueno, el primero. Familias del derecho occidental. Lo dije 800 veces en lo que va de esta hora. ¿Cuáles son? ¿Alguien? Alguien, porfi, ya hablé todo yo. Common law y derecho codificado. Common law y derecho romano continental. Está bien. Esas dos. Derecho continental, claro. Y si me permite hacer una aclaración, no sé, o acotar Sí. algo, es que en ciertas provincias de aquellos estados anglosajones de América, como Quebec o Luisiana, que tienen una influencia histórica francesa, se sigue teniendo códigos civiles en el sentido de que se le da el derecho continental, pese a que son parte de una nación o de un estado cuya formación jurídica es del common law. O sea, Quebec y Luisiana tienen sus propios Sí, códigos. sí. En menor medida, claro, sí. Como de forma secundaria, ¿no? Como Muy para bien. nosotros lo secundario es la jurisprudencia. Claro, exactamente. Como un complementario, subsidiario al derecho principal. Bueno, sigo con la otra. Se las leo yo, así no los hago leer, que ya sé que me van a decir que no. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos y caída definitiva del Imperio Romano de Oriente se produce en 1453 después de Cristo, siglo XV. Aquí se marca el fin de la historia de Roma. En cuanto al derecho romano helénico, derecho oriental, abarca únicamente hasta el 565 después de Cristo, año en que muere el emperador Justiniano, ya que a partir de ese momento, si bien el Imperio Romano de Oriente subsiste, no habrá más producción jurídica romana. ¿Verdadero o falso? Es fácil. Verdadero. Verdadero, está bien. ¿Alguna duda o sigo con la otra? Bueno, sigo. Esta díganme cuál es la correcta, no me hagan leer las tres, porfi. Están cansados estos chicos que es viernes. La última Ya casi, clase es la fue última intenso, clase del ¿verdad? cuatrimestre. El Ya casi cuatrimestre. terminamos. Eh, Ya casi subsisten al cuatrimestre. bueno, sí, a ver. ¿Alguien? La primera es. La primera es, está bien. Sí, sí. Vamos con la otra, Cami. Bueno. Acá. ¿Cuáles son las partes del Corpus Iuris Civilis? Las 4 partes. ¿Alguien me las dice? El digesto, el código y Sí. las instituciones y las novelas. Exacto. Muy, muy bien. Bueno, les leo la otra. A partir del siglo XII, con Irnerio, que comienza la escuela de los glosadores en la Universidad de Bolonia, a la compilación justinianea se le da el nombre de Corpus Iuris Civilis, para resaltar su unitariedad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bien. Seguimos. Les leo la frase y díganme a qué principio de aplicación del derecho corresponde. Los bárbaros, en la primera oleada invasora, tomaron del derecho romano la técnica jurídica, convirtiendo sus normas consuetudinarias en leyes escritas y concretándolas en códigos. A su vez, reservaron para los romanos vencidos, sus ahora súbditos, las reglas dispersas en los códigos gregoriano, hermogeniano, teodosiano y las obras de los juristas clásicos. Personalidad o territorialidad de las leyes. De los juristas clásicos. Personalidad. De los, Personalidad. ¿no? A ver. Personalidad. Muy bien. La otra. La segunda oleada de invasiones bárbaras marcó el fin de los derechos dualistas.
Desaparece el legado jurídico romano y los reyes de estos nuevos estados bárbaros elaboran una legislación propia, promulgando nuevos códigos legales basados en normas tradicionales germanas, pero redactados en latín, pasando a ser el derecho germánico gradualmente el dominante. La ley aplicable pasó a ser la que rige en cada territorio o jurisdicción territorial. La primera. ¿Está bien? Sigo. En la Alta Edad Media, a esta vi que hubo problemas. Eso porque no leyeron bien la guía de lectura. En la Alta Edad Media, el cultivo científico del derecho romano en Occidente fue nulo. Falso. Ah, sí, falso. Esta vi que hubo varios, en el formulario las contestaron mal. Es un periodo de decadencia del derecho romano, pero recuerden que sí hubo lugares en que se estudió derecho romano, no era derecho vigente, pero sí derecho en estudio, no es que desaparece y no se estudia nada de derecho romano. ¿Verdadero o falso? En la Baja Edad Media, en Bolonia, Irnerio comenzó el estudio sistemático de las codificaciones del Justiniano. A partir del siglo XIII, la Escuela de los Glosadores, por él formada, reconstruyó y clasificó metódicamente el legado de los juristas romanos, ocupándose del estudio del derecho privado. Verdadero. Verdadero. La otra, ¿alguien me lee la opción correcta directamente? ¿Alguien? Yo te leo. Ah, no. No, porque vos sabés cuál es la opción correcta. No, mejor no, claro. Bueno, si no, díganme cuál es la correcta, yo la leo. La primera es la correcta. La primera. La obra de Irnerio fue continuada en los siglos XIV y XV por los comentaristas o posglosadores, más preocupados por la aplicación de las normas legales romanas que por el análisis académico de sus principios teóricos. Estos sí se ocuparon del estudio del derecho público, y sus principios fueron utilizados por las monarquías absolutas para reconstruir el poder público centralizado. Bueno, la siguiente, que es de monarquías absolutas. En las monarquías absolutas, la libre circulación del capital proveniente del derecho civil romano, ius, y la formación de los estados centralizados proveniente del derecho público romano, lex, se erigieron como pilares fundamentales del periodo monárquico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Esta que sigue ahora la vamos a leer despacio porque también hubo problemas en las respuestas. ¿A qué etapa histórica y modelo jurídico corresponde el enunciado? Si necesitan repasar algo de esto, ya que estamos todos, está Mati también que les dio propiedad, lo repasamos a esto porque vi que hubo varios que la contestaron mal. El resurgimiento del derecho romano, uno de los grandes movimientos culturales de este periodo, y el conocimiento renovado de la jurisprudencia clásica tuvieron su triunfo jurídico en la era del Renacimiento, con la recepción decisiva del derecho romano, correlativamente con el absolutismo. En el ámbito económico, la recuperada introducción del ius, o derecho civil clásico que regulaba las relaciones económicas entre los particulares, favoreció fundamentalmente el desarrollo del capital libre en la ciudad y en el campo, puesto que la gran nota distintiva de este derecho civil romano había sido su concepción de una propiedad privada individual, absoluta e incondicional. Este tipo de concepto de propiedad servía al desarrollo del comercio y de la manufactura en las ciudades, y posibilitaba el creciente intercambio que iba llegando también al campo, sustituyendo la economía cerrada de la Edad Media. También resultó de fundamental importancia la superioridad del derecho romano para la práctica mercantil en las ciudades. Y ella radicaba en sus nociones de propiedad absoluta, las tradiciones de equidad, sus cánones racionales de prueba y su hincapié en una judicatura profesional. De este modo, la recepción del derecho romano en la Europa renacentista fue un signo de la expansión de las relaciones capitalistas en el ámbito urbano y en el rural. Económicamente, respondía a los intereses vitales de la burguesía comercial y manufacturera. En consecuencia, el derecho romano fue el arma intelectual más poderosa que tuvieron a su disposición para el logro de sus programas de integración territorial y centralismo administrativo. ¿Cuál es la correcta? Ah, bueno. Monarquías absolutas, Monarquías absolutas. mercantilismo, manufactura y capitalismo mercantil.
Ahora después de la explicación de la clase, ¿se entendió por qué es esa? ¿Sí? ¿Voy a alguna duda respecto a esto? Me equivoqué, puse otra, pero sí, ahora lo entendí. Ahora sí, está. Bueno, ¿Querés contarnos, Agustina, por qué te equivocaste? ¿o dónde se Está presentó la bueno confusión? aprender de Porque los... lo leí muy por arriba y digo, debe ser esta y apreté la opción última, que era, decía algo de capitalismo, Transición. y me pareció, y después, bueno, cuando veí la respuesta, me equivoqué, pero ahora Era ya la está. misma de arriba, pero explicada de otra manera. Claro, sí, nada más que no estaba segura. Bien. Está. Bueno, Recuerden siempre, mira si me permitís, a todos los sí. alumnos, el examen final consta, ¿vieron la publicación que les mandamos, verdad? Sí, de un escrito previo con este formato de Google Forms y después la prueba pasan al oral. Pero ustedes ya están re cancheros porque todo el año hicimos trabajos prácticos con Google Forms, ¿verdad? Y sobre todo, además de estudiar, por supuesto, leer tranquilos las consignas, leer tranquilos, ¿sí? Todo van a saber porque dimos todo, así que tranquilo. Dale, Cami. Bueno, Sí, la que verdad. sigue es de modernidad. La opción correcta, ¿cuál es? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Siglo XIX, la compilación justinianea es sustituida por una codificación fundada en los principios racionales de la Ilustración. Esta codificación incluye Código Civil y Código de Comercio de manera autónoma. Obviamente, si hablamos de codificación exégesis, la segunda no podía ser de ninguna manera. ¿Seguimos con la otra? Esta, la escuela de la exégesis tiene como principal exponente a Savigny. Falso. Falso, o ya lo explicamos recién. ¿Se entendió eso? Sí. Y aparte también en introducción al derecho está... Sí. Lo hicieron con, díganme que lo hicieron con Amormino y Soto, y es todo lo que está bien. La siguiente. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente, y con la condición de que haya una justa y previa indemnización. ¿Dónde está este texto? ¿Alguien que no sea Agostina quiere responder? ¿O Agostina de nuevo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy yo de nuevo. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adopta, ¿eso es? Sí, Sí, pues me equivoqué. El artículo 17. Fíjense que Pues hasta sí. está exactamente igual, en nuestra Constitución también es artículo 17 de la propiedad privada. La siguiente. Bueno, ya les acabo de decir la respuesta siguiente. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que lo acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. ¿Está? La 4. La 4, sí. Fíjense que tanto lo copiamos que está en el 17 de nuestra Constitución y en el 17 de la Declaración de los Derechos. Bueno, vamos con las últimas dos de Common Law y estamos. La unidad política de Gran Bretaña, excepto Escocia, realizada por Guillermo el Conquistador, tuvo como directa consecuencia la unificación de su derecho. Este derecho unificado fue llamado derecho común o Common Law porque venía a sustituir los derechos particulares precedentes que se encontraban en vigor. Verdadero. Verdadero.
¿Y la última? ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? La primera. La primera. La norma jurídica del common law tiene mucho menos valor que la del derecho romano germánico. Tiene como propósito solucionar un caso y no formular una regla general de conducta para el futuro. Bueno, subsistieron al cuatrimestre, terminaron la materia. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Si quieren ahora nos quedamos haciendo clases de consulta, repasamos algo que necesiten de la materia. No solo de mi clase. Yo tengo una pregunta, pero no, digamos, una reflexión para todos. O sea, que nosotros que pertenecemos a la familia romano-continental, ¿qué hemos recibido del derecho romano? No es el derecho romano tal como lo estudiamos en Roma, quiero decir, el derecho romano puro, ¿o sí? Porque, ¿cómo lo ven? Me parece que a través de todo este recorrido hubo cambios del derecho romano original, ¿verdad? ¿Sí? Por eso arrancamos la clase hablando nuevamente de signo, producto, de que el derecho es signo, producto y causa de la historia, ¿no? Claro. Tuvo sus modificaciones, se fue modificando, se fue receptando de diferente manera, pero la esencia llega a nosotros. Claro, esto de signo, producto y causa, recuerden que está en el punto 1, unidad 1. Lo dimos el primer día de clase y lo rescatamos siempre, todos los años, al final, porque es como el cierre, ¿no?, de la materia. Claro. Bueno, preguntas, dudas. Magalí, ¿estás? Ahí está. Profe, ¿está usted, Sí, Magalí? ahí mando por el chat. Ya les leo. Justo acabo de... Ahí está. No quería interrumpir los minutos finales, así que me iba a retirar, pero bueno, les dejo un mensaje de agradecimiento, ya que estamos. Les agradezco a todos que permitan desde la facultad seguir abriendo estos espacios para seguir graduando profesores también dentro de la Facultad de Derecho. Felicitaciones, Camila, fue una clase muy linda, muy amena, muy divertida también. Se nota un lindo clima de la clase y bueno, eso es parte obviamente de todo lo que vienen construyendo seguramente todo el equipo de cátedra, que creo que son varios los que están hoy aquí. Así que bueno, los dejo y bueno, muchísimas gracias. Nos faltó decirte, bueno, un placer realmente, Magalí, y nos faltó la frase de las catilinarias, que siempre cuando damos romano lo dice Bautista, ¿dónde está? ¿La quería decir de despedida o no, Bautista? ¿Quieren que la diga? Sí. Bueno. Escuchá, Magalí. A ver. Usque tandem abutere Catilina patientia nostra. O temporae, homores, senatus intelligit, consul bibet, hic tantem bibit. Eso obviamente ya de... ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Adelante del curso, pero es interesante. ¿Por cuánto vas a usar, Catilina, nuestra paciencia? O tiempos o costumbres, el Senado lo sabe, el cónsul lo conoce, y sin embargo Catilina todavía vive. Una gran obra de la elocuencia de Cicerón esta. Seguro Magalí es profe de literatura. De letras. Ah, perfecto, entonces... Ah, mirá qué bien. Justo. No creo haber leído nunca con esa fluidez, de todas formas. Pero bueno, muchas gracias. No, bueno, gracias a vos. Los abandono, que seguramente los estudiantes tienen ahí las últimas, quieren aprovechar estos últimos minutos. Así que bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Felicitaciones, Cami, por la clase. Un aplauso. Excelente. Ustedes no saben lo seria que es dando clases. ¿Cómo? Pero no se rió. Viste que yo siempre me quejo de que es muy seria y siempre se critica todo. Y estaba anotando, pero se reía mientras anotaba. Es que no puede con nosotros.
nadie puede con nosotros, no puede, mirá que se pone el gorrito y esto y aquello, claro, y eso que no vio, y no vio lo que viene ahora. Patri, sigue grabando, sigue grabando. Sí, ya sé, estamos grabando, estamos contentos y grabando. Pido un aplauso para Camila, porque la verdad no sé ustedes qué opinan, pero excelente tuvo la clase. ¿Qué les pareció a ustedes? Sí, A mí me pareció excelente, sí. Se entendió Muy buena todo. clase. Porque nos pasó, Muy no lo interesante. dábamos con tanta profundidad antes, porque capaz que sobreentendíamos que se sabe que llegando a la última clase, este ejercicio de poder decir cómo llega el derecho romano hasta hoy se sabía, pero lo preguntamos en varios exámenes libres y fue no sabía. catastrófico. Fue catastrófico. Pero que no, Así que... no sabían ni quién era Justiniano, ¿se acuerdan? Yo creo que todos ustedes sí saben quién era Justiniano. Si hubiera alguna duda, se tienen que acordar de la carita de Bautista con su gorro y ahí ya sale. ¿O no? Porque las imágenes también sirven para eso, para fijar, para visualizar. ¿Está? ¿Cómo no Y se va a bueno. reír la profesora, la invitada, si estamos acá haciendo del payaso? Pero bueno, por una cuestión, Pero como ya dijo profe. ¿por qué payaso? No payaso, pero por una cuestión de hacer más didáctica la clase, más amena, digámoslo. Sí, No, es que en realidad totalmente. el profesorado nos piden eso. Nosotros leemos Lidwin y otros autores que te plantean la clase como actuación. Por eso le remarqué que en condiciones normales nos vestimos de romano y actuamos, porque realmente... Ahí está. Mira, no sabía eso, que también se lo plantean. Ahí está, mirá, Bautista. A ver, momentito, que hay que sacar una foto de todos. A ver, Leila, deja de grabar. ¿Por qué seguimos grabando? No sé. ¿por qué